En esta edición de Agro 4, China y Rusia pueden ser muy buenos mercados para los lácteos uruguayos. Inclusive se piensa en otro mercado, Argelia. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos abre interrogantes en Uruguay. ¿Qué puede pasar con los negocios con aquel país? Analiza en exclusiva para nuestro programa el ingeniero agrónomo Luis Romero Álvarez. Los números de INALE muestran a las claras el mal desempeño de la lechería nacional en 2016. El alto costo de producir en Uruguay sigue siendo una limitante para las exportaciones uruguayas al mundo. Está comenzando Agro 4 en la televisión Monte Carlo. Amigos de la televisión Monte Carlo, es un placer presentarles esta edición de Agro 4, que será especial, como dijimos la semana pasada. De las 5 partes de este programa, 4 las vamos a estar compartiendo con el analista, ingeniero agrónomo y economista Luis Romero Álvarez, un amigo de la casa sin dudas, como ya dijimos la semana pasada, para con él tratar de ver cómo estamos parados de cara al mundo que está cambiando con la venida de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Pero arranquemos por la lechería nacional. Si pasamos raya al 2016, un año que en los números se refleja la crisis. 10% menos de exportaciones, 10% menos de remisiones también. Bueno, en realidad, como tú bien decís, en el área de información del instituto decidimos este año, a pesar de no haber cerrado el 2016, estar a unos días del cierre, realizar un informe preliminar de los números que teníamos, porque entendemos que la información muchas veces se demanda por varios lugares y era importante tener algunos números al cierre del 2016. Para esto se publicó un informe que está disponible tanto por el mailing de INALE como por la página. Y bueno, lo que está marcando es un año que deja de alguna forma marcas claras de lo que fue la crisis sectorial del 2015 arrastrada hacia 2016, principalmente en el primer semestre por precios muy deprimidos de los lácteos. Eso, por ejemplo, está afectando de que las exportaciones van a estar en el orden de entre un 10 y un 12% menos, 11% está en el informe de facturación por concepto de exportación. También el dato de que la remisión probablemente caiga en torno a un 10% al finalizar el año. También dada los bajos precios, pero acompañado de lo que fue la crisis climática del otoño, del exceso hídrico. Pero también hay buenas. Esos mismos números que marcan la crisis también reflejan sobre el tramo final del año la incipiente recuperación. Y bueno, y después en realidad también cuando uno mira la evolución de estos números nos está empezando a dar algunos indicios de esa recuperación que se dio más sobre los últimos meses del año. Pero bueno, tanto en lo que refiere, por ejemplo, a la remisión, que en algún momento entendimos que iba a caer un poquito quizás por arriba del 10%, hoy seguramente esté cerrando en esos valores. Las exportaciones también están arrojando por lo menos los primeros datos de negocios algo más interesante. Y esto también, de alguna forma, una exportación que en algún momento venía con una caída del 15%, del 17% en facturación respecto al año anterior, va a cerrar en el orden de un 10%. Por lo tanto, entendemos que también en lo que refiere, por ejemplo, a faena de ganado, este año se va a terminar con un 1% por arriba del año pasado. En realidad el año que tuvo un incremento más importante fue el 2015 respecto al 2014, por lo cual, bueno, entendemos que esta información da cuentas claras de lo que fue una situación crítica sectorial, pero también, si uno la lee de otra forma, puede también estar marcando un inicio de recuperación que seguramente es bien interesante para el sector, ¿no? Otra buena que nos da chance por lo menos de pelear es que como país Uruguay tiene más de 70 mercados abiertos en el mundo para los lácteos. Sí, nosotros en realidad Uruguay tiene por su trayectoria exportadora más de 70 mercados abiertos en el mundo. Claramente sí está más concentrado, luego de lo que fue la salida de Venezuela, las exportaciones de lácteos se concentraron en Brasil, en algunos productos por encima del 50% claramente, pero tenemos otros destinos como son Rusia, como son algunas exportaciones que quizás puedan seguirse mejorando hacia China, que fue en algún momento un destino que estuvo entre el tercer y cuarto puesto en Uruguay. Bueno, hoy en día quizás más debilitado por lo que fue la baja de la demanda, pero China hoy está empezando a comprar más y seguramente pueda ser un destino importante para avanzar en las exportaciones. El caso de Argelia, que antes de China era el principal comprador de leche en polvo del mundo y hoy en realidad también es un comprador de lácteos de Uruguay. También lo que puede ser el fortalecimiento del mercado mexicano, que quizás en la época de Venezuela había sido un mercado más debilitado o al que se destinaban menos productos.
pero entendemos que ese abanico sigue, que la demanda de alguna forma está firme, que la oferta está algo debilitada en el mundo y por lo tanto esa reacción de precios, y que por lo tanto los mercados que tiene Uruguay seguramente los mantenga y quizás en alguno de ellos se pueda profundizar hacia el 2017, siempre con la lógica de obtener mejor valor afuera para poder transmitirlo hacia adentro en el sector, ¿no? También la ganadería, al no querer, tuvo un año bastante bueno en el 2016, con sus bemoles, con sus problemas, con los altibajos ya conocidos en los números de las haciendas, por ejemplo, pero se puede decir que para la ganadería el año que terminó fue bueno. Yo creo que ha sido un año bueno, digo, es la nota que le adjudico yo al año porque sin ninguna duda, analizando los valores, hemos visto un descenso importante de los mismos, tanto en el sector lechero, en los cereales, en la ganadería, y obviamente eso ha traído un perjuicio importante a todos los productores del país. Vemos, por ejemplo, en lo que es el ganado gordo, si hacemos un comparativo del 2005 del 2015 al 2016, una baja entre un 10, un 11, un 12% de los valores, que es muy importante. Hoy estamos terminando el año con un promedio de las haciendas en el torno de $2.95, el promedio anual. Es decir, arrancamos en enero del 2016 con unos $3 y estamos terminando ahora por la escasez de ganado y quizás por la lluvia, estamos llegando aproximadamente a ese mismo valor. Cuando el año anterior hemos tenido un plus de, reitero, entre un 10 y un 12% de los valores de las haciendas, que obviamente es muy importante en la rentabilidad del productor. Y vemos también que en los precios de otros commodities, como son los cereales, como es la lechería, también han tenido un perjuicio importante, y por eso yo diría que ha sido un año donde en lo que es el escritorio hemos trabajado con normalidad en los remates de pantalla, en los negocios particulares, en los remates de la zafra de toros, que ha sido de buen volumen, aunque también notamos una baja, yo estimo en el entorno también de un 10%. Hagamos, amigos, la primera pausa. Como ya les dije, inmediatamente después vamos a empezar a conversar y a desmenuzar en la realidad mundial, la uruguaya, lo que puede llegar a influenciar Donald Trump y sus posturas ante el comercio mundial en lo que somos como país exportador, pero también algunas otras cosas que nosotros hacemos en la interna y que muchas veces contribuyen muy poco o nada a posicionarnos bien ante el mundo. La pausa, seguimos enseguida. Ya regresamos con más Agro 4. Amigos, seguimos presentándoles desde nuestra casa aquí en el Prado esta edición de Agro 4. Ya fue dicho desde el comienzo de que de aquí para adelante el programa se vuelve especial para tratar de comprender en definitiva, bueno, la realidad mundial que tenemos ante nuestros ojos ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, asume por estos días, por supuesto. Primero que nada, la gran pregunta, ¿por qué ganó Trump? Yo creo que es interesante analizar lo que está pasando y entender por qué Trump, siendo tan criticado por tantos y tan importantes y atacado por toda la prensa, hubo un solo diario, 900 diarios de Estados Unidos que lo apoyó Trump. 899 diarios lo atacaron, pero lo atacaron de una manera virulenta. ¿Cómo es posible que un candidato con ese nivel de rechazo por parte de las grandes figuras, obvio del Partido Demócrata, pero también del Partido Republicano y de toda la prensa, de la grande, la chica y la mediana, consiga un triunfo que fue espectacular? Bueno, yo creo que está mostrando una tendencia de fondo que no solo se ve en Estados Unidos, se ve también en otras partes del mundo. El Brexit responde a eso. Estamos viendo cómo aparecen, digamos, reacciones del elector de a pie a cosas que no le gustan, con las que no está conforme. Y ahí hay que mirar el mensaje de Trump, saliendo de los fuegos de artificio, de si ofendió a una mujer o si fue, digamos, grosero con un inmigrante o esos que son anécdotas. Y claro, nos preguntamos todos, bueno, ¿qué estaba diciendo en su discurso realmente Trump? Y básicamente lo que Trump estaba diciendo es, pero veamos un momento, hay empresas americanas, con capitales americanos, tecnología americana, que ponen una fábrica, por ejemplo, en Vietnam, traen los productos para vender al mercado americano, a los consumidores americanos con marcas americanas. ¿Qué es lo que falta en esa cadena? Una sola cosa,
los puestos de trabajo americanos. ¿Y eso está bien? Y la gente contesta, no, no está bien. Y eso es lo que dice Trump. No, yo también pienso que no está bien y lo voy a arreglar. Eso es el mensaje de Trump. Y eso está pasando en Europa, en Estados Unidos, está pasando en sociedades que necesitan otra manera de ser conducidas. Porque la globalización trajo cosas buenas, no hay ninguna duda, pero también trajo perdedores, de los que nadie se ocupó. Y esos perdedores dicen, basta. ¿Cómo? ¿Yo tengo que pagar los platos rotos? ¿A cambio de qué? ¿Y por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y ahí tenemos todo el Rust Belt, el cinturón oxidado, como dicen los americanos, que es toda la parte pesada industrial americana que quedó molida. Y ahora vayamos al barrio. ¿Cómo puede llegar a repercutir todo eso acá? Yo creo que va a repercutir porque lo de Trump ganó, pero podía no haber ganado. Y aunque no hubiera ganado, el mensaje ya ganó. Ese mensaje se hizo carne. Cualquiera que gobierne Estados Unidos, y van a ver las elecciones que van a venir en Europa, va a pasar exactamente lo mismo. Ese mensaje de decir, se terminó el recreo. Ahora las platas de nuestros países se invierten en nuestros países para generar nuestros puestos de trabajo. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, los tratados de libre comercio se van a estudiar bajo otra luz. Sí, se van a seguir haciendo, pero no viva la pepa, no, va a ser distinto. Los impuestos se van a tener que volver a estudiar, porque ¿por qué se van las empresas a producir a otro lado? Por dos razones. Costos internos muy altos, impuestos muy altos. A nadie le gusta llevarse una fábrica de acá, si yo soy de acá, al fin del mundo, a otra cultura. Lo hacen por los números. Y acá pasa también, porque lo vemos todos los días, más o menos, pero las inversiones se van a otros países. No solo las fábricas, se van todas las inversiones. Porque en Uruguay se da un combo funesto. Por un lado es un país carísimo para funcionar y para vivir. Cualquiera que tenga una empresa de nada, de un kiosco en la esquina, le puede decir, eso no es de izquierda o de derecha, eso es. Un país carísimo y chiquito no tiene viabilidad. Uruguay tiene que ser un país competitivo y eso quiere decir barato. Necesitamos que Uruguay sea barato para que vengan muchos turistas, para que nuestros exportadores puedan exportar, para que nuestros fabricantes puedan fabricar y para que no nos inunden de productos importados que hizo otro en otro lado y que acá los traemos por 2 pesos porque sobró de no sé dónde. Entonces, Uruguay está mal por el tema de costos y eso trasciende al sector público. No es solo un problema del sector público. En el sector privado tenemos problemas. Por ejemplo, cruzamos la frontera de Brasil. El mismo principio activo de lo que ustedes quieran. Un remedio humano o un producto animal o un fitosanitario o un producto para las plantas. El mismo principio activo, el mismo producto, la misma droga, la misma. Allá vale 40% más barato, 50% más barato, siempre. ¿Y tenemos Mercosur o no tenemos Mercosur? Sí. ¿Y por qué no está libre la frontera para que se igualen los precios de los dos lados? Ah, que me lo expliquen los genios del Mercosur. Yo nunca lo puedo entender. Porque lo primero del Mercosur era libre tránsito de mercaderías. Si hay libre tránsito, tiene que estar los mismos precios del mismo lado. Ah, no. Acá vale $9 una bolsa de arroz, en Brasil vale 16. El mismo arroz. Y muchas veces producido por los mismos brasileros. Vamos a decir todas las cosas como son. Allá 16, acá 9. Todos los días. ¿Y eso? ¿Mercosur? O sea que queda claro, según Romero, de que ya viene pasando, pero se va a intensificar seguramente. El mundo empieza a funcionar de otra manera. Yo creo que el mundo va a empezar a funcionar diferente porque cada cual va a empezar a defender más lo suyo. ¿Y por qué? Porque es justo. Cada cual tiene que defender sus intereses. Es válido. Dicen que los países no tienen amigos permanentes, tienen intereses permanentes. Pero Estados Unidos va a defender los intereses ¿de quién? De Estados Unidos. Y va a seguir siendo el policía del mundo, donde cada escaramuza que hay por ahí entra con las tropas y pone a uno que ellos consideran bueno, que después se le da vuelta y con sus propias armas lo atacan, entonces ponen otro que es bueno y después lo vuelve a atacar. ¿Y quién los manda a ser el policía del mundo y entrar en todas las escaramuzas que hay? Pero que dejen a los países árabes, que tengan la guerra interna que deben de tener, como todo el mundo en su vida ha tenido guerra civil, que surja un líder fuerte, que organice todo como corresponda y que viven esos países con esos líderes que ellos mismos se dan, que son los mejores líderes que pueden tener, obviamente, lo que ellos mismos se dan. Ahora hay que intervenir en eso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la democracia es un producto exportable que le conviene a los sunitas y a los chiitas y a los zoroastristas. Pero por Dios, qué falta de respeto con los demás. Nosotros nos dimos un sistema que para nosotros funcionó. Si los otros quieren tener otro sistema, bien. ¿Por qué no van a China y le imponen la democracia a China? Porque es grande y tiene la bomba atómica y no podemos.
será buena, será mala, usted lo califica como quiera, pero que Trump encarna una corriente de cambio, de eso no hay ninguna duda. Creo que Trump representa una corriente, hay que verlo mucho más importante que Trump, una corriente de cambio. Siempre funciona la ley del péndulo, el yin y el yang, corsi e ricorsi, la historia se mueve en péndulo. Entonces nos corrimos a una globalización al galope, acelerada, imperfecta, donde hubo claros ganadores, pero también perdedores. Y empieza el péndulo a decir, bueno, globalización, pero no tanto y no de cualquier manera. Y vamos a volver a poner las cosas en su lugar. Cada cual defiende sus intereses. No compramos la idea ideológica de que la globalización es buena porque sí y para todo el mundo y bajo cualquier circunstancia. No, ya aprendimos, vivimos, podemos hablar de hechos y no de diseño en los pizarrones, ahora hay que corregir. Eso va a pasar. ¿Eso quiere decir que Uruguay va a encontrar todos los mercados cerrados? No, en absoluto. No va por ahí la cosa, no van por ahí los tiros. Lo que va a cambiar es la manera de encarar el comercio internacional. Amigos, vamos a hacer una pausa tras de la cual vamos a seguir conversando con Romero Álvarez y ya encarando, bueno, las eventuales repercusiones que pueda tener la postura de Trump y su gobierno en la interna uruguaya. Les recuerdo de que Eduardo Echevarne va a volver a tener los agroprecios y su presencia habitual en nuestro programa a partir del venidero mes de febrero, luego de sus vacaciones. Pausa y seguimos enseguida. Ya regresamos con más Agro 4. Seguimos analizando esta realidad del mundo con el advenimiento de Donald Trump. La charla con Romero Álvarez va a continuar hasta el final de este programa. Y ahora el segmento que sigue ya apunta al Uruguay. Según Romero, mucho problema tal vez no vamos a tener ante estas posturas. Uruguay no va a tener ningún problema con Estados Unidos, como Argentina no va a tener ningún problema con Estados Unidos. Estados Unidos tiene problema con China, porque el déficit de la balanza comercial con China es de 400.000 millones de dólares. Y China entra con productos en Estados Unidos que si uno hace la estructura de costo dice, no lo pueden producir a este costo. Y no los producen a ese costo. China es todo estatal, nadie se confunda, nadie crea que hay empresa privada. China no hay empresa privada china. China es estatal. Un escalón atrás está o la empresa madre china o el banco madre china que le da plata y le da plata y le da plata. Ah, bueno, entonces ¿de quién es la empresa? Las empresas que cotizan en bolsa son así. China todavía tiene un capitalismo de Estado. El Estado es el que gobierna y hace rodar, digamos, la actividad económica. Por un lado o por el otro, o porque directamente es el dueño de la empresa, o porque la empresa tiene una figura privada y hasta cotiza en bolsa, pero por ejemplo los bancos chinos le prestan y le prestan y le prestan en dineros que no se devuelven. Entonces, finalmente, ¿quién es el dueño? Claro, y la gran pregunta es entonces, ¿cuál es el costo chino en estas condiciones? En esas condiciones, ¿cuál es una estructura de costos? Si yo puedo trabajar con plata que no le devuelvo al banco, ¿cuál es mi costo? Es distinto que el costo del uruguayo acá, que hay que pagarle al banco y pagar la luz y pagar el agua y pagar los impuestos. Entonces, se terminó el recreo. Se terminó aquello de decir, yo crezco porque compito y compito porque manejo mis costos y exportar es el dios del momento y entonces yo exporto mucho y ando bárbaro. Cuidado, porque del otro lado hay alguien que compra. Pero ese que compra no está comprando el producto local. Y no lo está comprando el producto porque viene más barato. Pero viene más barato con costos que no son reales. Entonces, ¿qué? ¿Tiene que deshacerse toda una rama industrial en un país para comprarle al otro que usa costos que nada que ver? ¿Está bien eso? No, no está bien. Ahora Uruguay lo que exporta, que son productos del sector agribusiness, es el 70-80% de nuestras exportaciones, lo sabemos perfecto. Eso cuando lo exportamos es porque alguien lo quiere del otro lado. Porque alguien lo precisa, y lo precisa mucho en general. De ese punto de vista, nosotros creo que nos viene bien el llamado de atención de Trump para entender una cosa. ¿Qué tiene que ser el Uruguay? A mí no me gusta hablar de modelo de país, porque parece un profesor que dibuja, digamos, algo en un pizarrón, y los países no se manejan así. Ay, ¿qué modelo de país queremos? Me parece que no tiene nada que ver. Pero sí es cierto que hay que tener líneas estratégicas de conducción. En la empresa de uno y en el país de uno. Estrategia. Primero decidimos la estrategia, después la táctica. Si nosotros no peleamos la táctica y no sabemos para dónde vamos, nunca vamos a llegar a ningún buen puerto. O sea, primero la estrategia. ¿Y cuál sería pues entonces la estrategia uruguaya? Quizá la respuesta venga por algo que es más viejo en el país que el agujero del mate, que es la cadena agroindustrial.
¿Cuál tiene que ser la estrategia de Uruguay? ¿Hacer autos para tratar de venderle a Brasil? Que es lo que hemos estado tratando de hacer. ¿Suena? ¿Tiene sentido? ¿A cambio de que 4 puestos de trabajo? No lo veo. Uruguay lo que tiene que ser es un gran campeón mundial en la cadena agroindustrial, donde estamos entre los 5 o en el peor de los casos 10 exportadores más grandes del mundo, en todos nuestros rubros. Repasen la carne, la leche, la lana, el arroz, la madera. Repasen. En todos esos rubros, o somos entre los 5 más grandes exportadores o entre los 10. ¿Eso es un país chico o es un país grande? Es un país grande. Uruguay es un país grande del punto de vista del mundo agroindustrial, que es el mundo importante. Y estamos en la zona importante. Dentro de 20 años, el 70% de las exportaciones mundiales, comercio internacional, de comida, va a salir de esta zona donde estamos nosotros. ¿Seremos importantes? Claro que somos importantes. Dicho de otra manera, habría que concentrar entonces nuestras armas, nuestra pelea, nuestros esfuerzos en el agro. Pero entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra estrategia? ¿Ordeñar al sector agropecuario y tenerlo ninguneado en el fondo? ¿Y tratar de crear inventos nuevos para salir en los diarios? ¿O reforzar el sector agropecuario, concentrar toda la batería en nuestras mejores armas? Porque está claro, eso viene de la época de Adam Smith y de Ricardo, de los economistas fundadores de la ciencia económica. Hay que concentrarse en lo que uno hace bien. Las ventajas comparativas que siempre se habló y nadie entendió, dicen lo siguiente, y para ejemplificarlo y que la gente lo entienda, Milton Friedman, profesor de Chicago, dio un ejemplo. Imaginen ustedes un abogado y su secretaria. El abogado, además de ser abogado y de saber hacer sus escritos y de lidiar con el sistema judicial, es un mecanógrafo espectacular, escribe a máquina como los dioses. En realidad mejor que la secretaria. Él escribe a máquina siendo abogado mejor que su secretaria. ¿Qué quiere decir la ventaja comparativas? ¿Quiere decir que yo tengo que hacer lo mejor con respecto a los demás? No, porque si ese fuera el concepto de ventaja comparativa, el abogado tendría que hacer los escritos y tipearlo, porque él es mejor que ella en las dos cosas. Y parece de perogrullo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hacemos mejor nosotros los uruguayos? Y productos agroindustriales, por supuesto. Con respecto a nosotros mismos, ventaja comparativa, ¿qué es lo que hacemos mejor? ¿Autos o productos agroindustriales? Pregunta sencilla y que define todo lo que el Uruguay tiene que hacer de aquí a 200 años. Y no den vuelta, es así. Contesten. Bueno, lo mejor que Uruguay puede hacer con respecto a sí mismo son productos agroindustriales. Concentrémonos en hacerlo mucho más y mucho mejor, en vez de ningunearlo y ponernos a hacer cosas inventadas que se caen solas al cabo de media hora y contra las que no tenemos cómo pelear. Bueno, eso en el Uruguay no está claro. No está claro en la gente y no está claro en los políticos. En Nueva Zelanda está claro. Nueva Zelanda es un país igual que el Uruguay. Igualito. Mismo tamaño, misma población, en el traste del mundo igual que Uruguay. Porque Nueva Zelanda queda perdida en el traste del mundo igual que queda Uruguay. PBI per cápita de los neozelandeses, 2 veces el uruguayo. Son el doble de ricos que nosotros. Teniendo lo mismo, misma superficie de territorio en la mitad de la nada. ¿Y cómo lo hicieron? El sector agropecuario. No lo hicieron haciendo autos o cohetes a la luna. Le dieron bola al sector agropecuario. Con lo cual, todos los neozelandeses viven mejor. No es que viven mejor los gentleman farmers. No, toda Nueva Zelanda vive mejor. Porque entendió una estrategia. Cosa que Uruguay todavía no consiguió entender. Bueno, y ante todo esto, Trump es un llamado de atención, entonces. Entonces, yo creo que Trump es un llamador donde le va a empezar a llamar a las cosas por su nombre y va a poner el zorrillo arriba de la mesa y va a ver que disparar cada cual para lo que quiera, pero vamos a tener que entender que hay un tema que resolver. Y Trump es eso, es un llamado de atención para decir, señores, se acabó el recreo. Esos versos políticos interminables, donde los políticos de todas las layas, de todos los pelos, reparten plata para todos lados, que obvio no es la de ellos, a cambio de ningún resultado, porque nadie controla si la plata que fue sirvió para algo, volvió, nada, es aquello de dale, es la fiesta, viva la patria. La gente dijo basta, y va a decir basta acá también, porque la gente no es boba. Y doña María y don José no son ideólogos retorcidos que están todo el día pensando en el Capital de Marx y estudiando cosas extrañas. Doña María y don José son uruguayos en 2 patas, que quieren vivir bien, criar bien a sus hijos, tener un poquito de vacaciones y tener una vida honorable y tranquila. Eso es lo que quiere el uruguayo medio, no está para la disquisición rara de la ideología de la ultraizquierda o la ultraderecha, no están para eso.
pero se están cansando del despilfarro de la plata. Nosotros vemos, la plata del sector público da vergüenza ajena como se ha manejado, y eso no es de izquierda o de derecha. Eso es incompetencia, eso es algo que no se puede aceptar, y el que carga con la culpa no es el gobierno de turno, él es el establishment. La gente se cansó del sistema político que no funciona bien. Vamos a hacer, amigos, una nueva pausa y después ya nos vamos a ir metiendo un poquito más en la realidad interna del país, que juega, juega mucho. Cómo nos movemos acá dentro de los límites del país, cómo estamos parados, cuánto nos cuesta producir, cómo encaramos el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. La pausa y seguimos enseguida. Ya regresamos con más Agro 4. Amigos, continuamos desde nuestra casa aquí en el Prado presentándoles Agro 4 en este especial con la presencia del analista, nuestro querido compañero Luis Romero Álvarez, hablando del caso Trump y su incidencia en el Uruguay y en el mundo, por supuesto. Un líder. Según Romero, es un líder que demuestra a las claras que faltan precisamente líderes en el mundo que manejen bien los dineros públicos. Porque no están apareciendo líderes que digan, señores, yo voy a manejar la plata de todos con mucho cuidado, porque es de todos. Mujica pareció que lo iba a hacer, porque él llegaba con la autoridad moral de ser un hombre que vivía modestamente, mínimamente, en una chacrita chiquita, con un autito viejo, no gastaba nada, con ropas gastadas. Entonces decía, bueno, el presidente más pobre del mundo va a conducir el gobierno más austero del mundo. Tenía con qué pararse en la cancha y decirle, se cortó el despilfarro. Fue lo contrario. El gobierno de Mujica gastó como un marinero borracho, pero es intapable, sale por todos lados. El presidente más austero encabezó el gobierno más despilfarrador. Eso no es de izquierda o de derecha, eso es incompetencia, son cosas mal hechas y la gente se da cuenta. A la gente no le gusta el despilfarro de Pluna, ni el de ANCAP, ni el de todo lo que se viene. Y dice, pero ¿y por qué? Y después hay que subir impuestos, y después no se puede arreglar una ruta, y después... Basta, señores, eso así no puede ser, y eso es Trump. Que en Estados Unidos, país rico, también les duele ese tipo de Obamacare y despilfarros por todos lados. La gente dijo, basta, no es esto lo que queremos que se haga con nuestra plata, queremos otra cosa. Y según Romero, no fue casualidad, lo de Trump no fue un accidente. El que sepa escuchar, que escuche, el que sepa ver, que vea. Esto no es un accidente, Trump no pasó por casualidad, no fue una noche de locura que tuvieron los americanos. Trump es el símbolo de un cambio de los tiempos. Y creo que es un cambio positivo. Con todos los defectos que Trump tiene, y que es evidente que los tiene y que nadie lo va a defender, pero el corazón de su mensaje, que es el que votaron los americanos de a pie, de los dos partidos, porque todos los republicanos estaban en contra de Trump, todos, toda la lista de los jefes republicanos, todos lo querían colgar. Sin embargo, la gente de a pie dijo, señores, este mensaje es el que a mí me interesa. Pero hasta los Bush no votaron por Trump. O sea, el corazón del Partido Republicano no votó por Trump. Los Bush votaron por candidatos independientes. No votaron por Hillary, pero no votaron a Trump. Y ahora la gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos acá nosotros? ¿Cómo estamos en la interna de cara a estos nuevos tiempos? Estamos horrible. Peor no podemos estar. Yo entiendo que estamos horrible. Hemos llegado a una situación insostenible. Es lamentable, pero es así. Nuestra cadena agroindustrial está sitiada por enemigos feroces. Primero, costos país altísimo. Acá todo cuesta carísimo. Los bienes que da el Estado y los bienes del sector privado, como les explicaba. Cualquier cosa que uno quiere comprar en cualquier lado, que todo el mundo compra insumos para su cadena, desde un tornillo para arreglar una cosa, hasta productos químicos, suma y sigue, todo eso en Uruguay es carísimo. ¿Y por qué es carísimo? Porque el país está mal organizado y porque el Mercosur no funciona. Digamos, no puede ser que la misma droga del lado brasilero de acá cueste 40% más del lado uruguayo. No puede ser. Porque acá tenemos un sistema de registro donde nos consideramos que somos más inteligentes que el mundo. Un producto que está registrado en todos los países grandes con unos sistemas de control 750.000 veces más poderoso que el nuestro, allá fue aprobado, pero acá no. Acá tenemos nuestro sistema de control y vamos a volver a estudiar a ver si ese producto puede ser aprobado o no. Y ustedes se preguntarán, yo también, ¿y eso a quién le sirve? Eso al único que le sirve es al
pobre tipo que está en la posición de decir soy yo el que voy a poner el sello, yo soy muy importante, y entonces él se siente un gran hombre porque va a dar un sello a la cola de todos los sellos que dieron países mucho más poderosos que nosotros en revisar si un producto es correcto o no. Pero eso hay que arreglarlo. Si tiene un sello en Estados Unidos y en Brasil, el sello está acá automáticamente. Y que importen todo lo que quieran. Porque así conseguimos que el producto acá adentro sea más barato. Si no, ¿qué estamos haciendo? 2 zorritos dentro del gallinero. Eso es lo que hacemos con los permisos nuestros. 2 zorritos en cada gallinero. Tengo gallinas rojas, gallinas negras, gallinas blancas, tengo los distintos productos. 2 zorritos, 1 zorrito, 3 zorritos. No, señores, los gallineros abiertos y que se defiendan las gallinas como puedan. No les encerramos para que las casen 3 tipos que tienen al final el permiso y nadie más lo consigue y pasás 3 años haciendo trámite a ver si puede importar. No. ¿Por qué no lo hacemos? Tiene que ser en beneficio de los uruguayos, no del interés de 2 monopolio, oligopolio, de 3 tipos que venden 4 productos. Entonces tenemos un problema país porque no nos damos las herramientas para tener los productos más baratos del mundo como insumo de nuestras industrias y de productos para nuestra gente. Y hay otras cosas que poner también en la balanza y que juegan en contra. Un notorio aumento, por ejemplo, en los funcionarios públicos en los últimos años. 70.000 empleados públicos nuevos para atender menos gente en educación, menos gente en salud y la misma gente en seguridad. Porque Uruguay tiene menos gente en el sector público, en la escuela pública y en el liceo público, menos gente en la salud pública y la misma gente para cuidar, los mismos 3.400.000 para cuidar. Con menos gente en el sector público y con más computadora y teléfono y cosas y cajeros automáticos, que ahora muchas cosas se hace con menos gente que antes, precisamos 70.000 más que cuestan $1.000 millones por año más a cambio de nada. Yo sostengo que tienen productividad negativa. Por haber tanta gente, molesta al compañero, le ocupa la línea de teléfono, le entorpece, le habla, lo joroba, y entonces la productividad del que entra es negativa, no aporta nada. Disminuye la capacidad de trabajar del que está. ¿Quién nos manda? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué 70.000 más? ¿Cuál es la justificación? Claro, ahora hay que regular en chancleta, bueno, cada 3 que se van vamos a reponer 2. Pero ¿y por qué lo contrataste? ¿Quién te mandó? Y estas decisiones, la curiosidad que tienen, según Romero, es que fueron tomadas por el mismo equipo económico. Y además no fue el otro que lo contrató, son los mismos. Acá el equipo económico ha sido el mismo durante 15 años, o 13. ¿Y cómo puede decir yo no fui? Mirá para atrás quién estaba. Es el mismo. Entonces, ¿cómo se hace? Eso es malísimo porque ese gasto estatal excesivo y el despilfarro que se ve y todo el Estado paralelo, porque no crean que ANCAP es ANCAP. ANCAP es ANCAP más 35 empresas privadas que hacen lo que se les canta porque no están sujetas al control del Tribunal de Cuentas, pagan los sueldos de los directores que quieren, compran lo que quieren, sin licitación, hacen lo que quieren y mueven millones de dólares. Todo eso, ¿problema para quién? Para el sector privado que tiene que funcionar, porque ese gasto del Estado termina siendo combustible caro. Acá el petróleo no bajó de $100 a 40. Esa bajada nunca la vimos. Nuestros competidores la vieron en el caño de la estación de servicio al otro día. Acá bajó el petróleo. ¿Quién dijo? Acá no bajó. La energía eléctrica. Bueno, todos los parques eólicos, ha llovido, que es un infierno, las represas están hasta arriba, generan electricidad como loco. ¿Tarifa? Eléctrica. ¿Dónde está la baja? En Paraguay vale 7 centavos de dólar. Claro, tiene mucha energía eléctrica de la represa grande. ¿Y nosotros para qué hicimos todos los parques eólicos y todas las cosas? Parece que estuviéramos quemando combustible a $100 para hacer energía eléctrica para el Uruguay. ¿Dónde está la baja de la tarifa? Vamos a hacer la última pausa y después sí completamos la charla con Romero Álvarez con temas que no son menores, por supuesto. ¿Qué tal andamos por el lado de la productividad? ¿Qué tal andamos por el lado de la contracción al trabajo? Y eso, bueno, nos pone a pelear en el mundo con qué armas, correctas, incorrectas, lo vemos después de la pausa. Ya regresamos con más Agro 4. Y ahora encaramos el último capítulo de Agro 4, amigos, aquí en la televisión Monte Carlo. Con Luis Romero Álvarez hablemos del trabajo uruguayo. ¿Cómo estamos? ¿Es un problema? ¿Estamos bien? ¿O más o menos? El problema del trabajo en Uruguay es gravísimo. Y va barranca abajo, por 2 temas. Uno, la productividad del trabajo. No importa cuánto sea el sueldo, lo que importa es la productividad del hombre. Estos últimos 2 años China ha sido la mayor exportadora del mundo, pero el anterior había sido Alemania, el país de los más caros, que tenía la mayor capacidad exportadora. ¿Y por qué?
Porque claro, un ingeniero alemán que produce un cohete a la luna o una central hidroeléctrica o una central térmica, su productividad es muy alta. Y entonces no importa que él cobre mucho salario, es lo mismo. Yo siempre muestro el ejemplo. Un amigo tiene aserradero en Brasil, Ponta Grossa, cerca de Curitiba, 90 kilómetros. Buen aserradero, trabajando bien. Vio que había muchos pinos en Uruguay, en realidad hay 200.000 hectáreas de pino con poco mercado. Decidió, buen empresario, voy a poner un aserradero para usar los pinos uruguayos y exportarlo a mis mismos clientes. Excelente. ¿Qué hace un buen empresario? Compró una línea igual a la línea de aserrado de él, la instaló al lado de la línea de aserrado de él en Ponta Grossa, en Brasil. La anécdota sigue por el lado de lo que hizo. ¿Y qué hizo este empresario? Bueno, trajo eso para acá y vean lo que le pasó. Contrató a los uruguayos de la zona donde él iba a instalar, los llevó allá y los tuvo 6 meses trabajando en la línea nueva, al lado de la línea vieja. Hasta que las dos líneas sacaban la misma productividad, que es muy fácil de medir. ¿Cuántos metros de madera salen por la punta? No es una cosa misteriosa. Cuando estuvo a punto, desarmó la línea nueva, la trajo al Uruguay con los mismos uruguayos que durante 6 meses ya habían entrenado en Brasil y la hacían funcionar perfecto, la instaló en Uruguay y la puso a andar. Productividad, que se mide, metros cuadrados que salen por la punta. 50% de lo que esa misma línea con esos mismos uruguayos producía en Brasil. Bueno, pero no hay salario que pague eso. ¿Y por qué? Porque en Uruguay los lunes no iban a trabajar, fumaban adentro de la planta que está prohibida en un aserradero, lo tenían que suspender, si llovía no iban. Y claro, falta uno, falta dos, desarman toda la línea, la productividad del suelo. Eso está pasando en Uruguay. Ese ejemplo que puse, que es un ejemplo, pregúntenle a los empresarios. Pasa en todas las industrias. La productividad del trabajo uruguayo se cae como un piano y eso es gravísimo porque se perdió aquel arresto que hasta los anarquistas tenían de decir, reclamá por la tuya pero con tu trabajo bien hecho. Tu trabajo bien hecho minga. Eso se perdió totalmente. Acá el trabajo bien hecho no le importa a nadie, es solo reclamar y reclamar. Y eso viene además fogoneado por unos sindicatos que están fuertísimos para los reclamos, están ya de una manera agresiva reclamando y pasando por encima de los derechos de la otra parte que también existen y hay que respetar. ¿Y qué pasa llegado el caso en cualquier rubro, no? Si el empresario dice no va más, deja, ¿quién pierde? El que pierde más es el trabajador. Porque si el empresario dice no juego más, no juego más. ¿Le va a ir mal al empresario? ¿Se va a morir de hambre? No. Va a poner una planta al lado brasilero, se va a ir a Paraguay, va a importar para el Uruguay, aprovechando que es facilísimo importar a este país, lo mismo que lo hubiera producido acá, y se terminó. ¿Y quién perdió? Los trabajadores perdieron. Es evidente. ¿Y quién le impide al empresario decir, ¿sabe qué? No juego más. ¿Quién le impide? Nadie. Están haciendo una fuerza bárbara el gobierno y los sindicatos con un concepto agresivo, ideológicamente trasnochado, de que se puede ir y pedir y reclamar y avasallar y avasallar y avasallar, que no importa, con lo cual a veces consiguen pequeñas victorias hoy, a cambio de una debacle para los propios trabajadores hacia el futuro. Y eso es lo que está acercando nuestro sector agroindustrial. El lado trabajo, productividad laboral en caída, en picada, y actitud sindical devastadora para el empresario. Del lado del gobierno, impuestos altísimos y costo de todas las tarifas por las nubes, y del lado del mercado, los nichos, esos gallineros reservados por unos pocos zorros que hacen que todo lo que tenemos que comprar acá de insumo está todo carísimo. Y con estas armas, que son muy escasas por cierto, tenemos que salir a pelear al mundo, un mundo que tiene estos problemas resueltos muy bien y de otra manera, claro está. Y hay que salir a competir. Afuera, los demás juegan su partido. Todos esos problemas lo tienen arreglado, nosotros no. Pero al final carne es carne, soja es soja. Al final hay que ir a competir. ¿Y cómo se compite? Por precio. Sí, porque nosotros vamos a hacer que la carne uruguaya lleve una moñita. Sí, está bien, te llevo. Y cuando valga $100 menos la tonelada, terminó la moñita. No te llevan, porque no, porque nosotros tenemos la trazabilidad bichito por bichito y entonces minga. Cuando entra Brasil al mismo mercado con 100, 200, $500 menos la tonelada, fuiste. Pero eso es así, no hay que ser ingenuo. Lo mismo es con la soja Uruguay natural, porque ¿la soja uruguaya qué? La soja uruguaya es soja, ¿cuánto porcentaje de proteína tiene? Terminó la conversación. Entonces, esa estructura de costo funesta que tenemos va a repercutir, y eso está pasando, en nuestra capacidad de exportar. Y si tenemos dificultades de exportar y tenemos que bajar nuestros precios para poder exportar, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a parar la inversión. Y planteadas las cosas así, en definitiva, las únicas inversiones que pueden venir son las que están ahí encima de la mesa.
las grandes plantas de celulosa, por ejemplo. ¿Y entonces qué va a invertir acá? ¿Alguien como las grandes plantas de celulosa? Claro, ¿cómo no? Con 250.000 hectáreas disponibles ya plantadas, que ese volumen de producción va a venir para mí porque no hay dónde meterlo. Con una zona franca alrededor mío, que es como que yo estuviera en el océano, quiere decir exoneración de impuestos para siempre, con la que yo no estoy de acuerdo. A mí me gustan los sistemas de promoción de exportaciones y los sistemas de promoción de inversiones, y creo que Uruguay los necesita mucho, y como país chico los necesita más. Y yo estudié los sistemas de promoción de inversiones de Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Estudié los 5, fui a los países, estudié los marcos legales, las instrumentaciones, los resultados, los comparé. Y dije, Uruguay tiene que tener un superpoderoso sistema de promoción de inversiones y exportaciones. Claro que sí, pero no esto. Esto no. ¿Cómo? Estoy de acuerdo en dar 30 años de exoneración de impuestos a la renta. Sí, señor, 30 años. Y los que saben de finanzas saben que en el año 31 no mueve el marcador hoy lo que el tipo pague o deje de pagar en el año 31. Si le exoneré de impuestos 30 años, la decisión ya está. Ahora, 100, 200, después del año 30, esa empresa nunca más le va a pagar nada a la sociedad uruguaya. ¿Por qué? ¿Y los uruguayos sí seguimos pagando? No. Y esto no parece ser ni justo ni necesario. Eso no es justo y no está bien y no es necesario, pero así lo estamos haciendo. Entonces traemos esas grandes empresas a cambio de una solución fiscal que es injusta. ¿Para quién? Para los uruguayos, para mis hijos. Porque Fanapel tiene 100 años, las fábricas esas siguen produciendo, no paran de producir en el año 30. Esos monstruos de 2, 3 mil millones de dólares siguen en la siguiente generación. Nunca más van a pagar impuestos después que está todo amortizado, está todo pago y trabajan sin costo financiero porque ya se pagó todo. Igual hay que seguir exonerando para siempre. Ah, bueno, qué manera de traer inversiones, ¿no? Claro. ¿Y entonces el pobre tipo de enfrente que va a poner un tallercito, ¿cómo hace? ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que colgar acá adentro, un uruguayo, digo. No está bien. Entonces, nuestro país está desequilibrado, está mal manejado. Está manejado como para el enemigo, contra nosotros, no hay nadie cómodo. El que tiene que vivir de un sueldo está incómodo, el que tiene que invertir está incómodo. Este país está mal. Y eso es lo que tenemos delante nuestro. Entonces, estamos confundidos en la estrategia, estamos mal armados en la táctica. Ese es el Uruguay que tenemos. Y el mundo, el mensaje de Trump, ojo que se acabó la fiesta. Ahora cada cual va a defender sus intereses y van a empezar a hacer así. Y eso es lo que tenemos por delante, pero parece que nuestro sistema político no lo ve. Parece que vivimos en el mejor de los mundos. Parece que venir a invertir Uruguay fuera algo que todos están deseando hacer y que nosotros nos ponemos exquisitos. ¡Mentira! ¡Mentira! De acá la plata se está yendo, no está viniendo. Esa es la realidad. ¿Quién no lo ve? Le agradecemos a nuestro compañero Luis Romero Álvarez, el ingeniero y economista, consultor internacional, por haber participado de esta edición especial de Agro 4. Nosotros vamos dejando por acá, les agradecemos de corazón la preferencia y les decimos de que será hasta la semana que viene, si Dios quiere.